Bueno, como decía, de lo que vamos a ver ahora es si Marx pensaba que el capitalismo es o no es una sociedad justa. Como introducción a lo que dije previamente y no grabé, por favor lean el capítulo 4 del libro de Gargarella, que el título es Marxismo analítico y teoría de la justicia. Esto es especialmente para los que no están en este momento. Así que, bueno, la pregunta es, ¿Marx condenaba al capitalismo como un sistema justo o injusto? Bueno, vamos a ver algunos textos que nos van a dar una pista sobre qué es lo que pensaba Marx al respecto. Voy a compartir pantalla. Y ustedes pueden, si alguien puede conectar su micrófono y decirme si ven una diapo que dice los comunistas no predican ninguna moral. Sí. ¿Sí? Bueno, en un texto que se publicó muy tardíamente, se publicó recién en el siglo XX, La ideología alemana, ¿sí? Marx y Engels, muy jóvenes, ¿sí? Allá por el año 45, 46, 1845, 1846, publican este texto que se llama La ideología alemana, ¿sí? Y en un fragmento de ese texto dicen lo siguiente. Ahí lo resalté un poquito. En ese texto, como ustedes pueden leer, dice, los comunistas no predican absolutamente ninguna moral. Lo que Stirner, que es un autor con el que ellos discutían, hace con gran largueza. No plantean a los hombres el postulado moral de amaos los unos a los otros, no seáis egoístas, etc. Saben muy bien, por el contrario, que el egoísmo, ni más ni menos que la abnegación, es en determinadas condiciones una forma necesaria de imponerse los individuos. ¿Qué está pasando acá? Fíjense la frase, los comunistas no predican ninguna moral. No le dicen a nadie que se amen, ni que sean fraternos, ni que sean altruistas. No. Dice, eso es nada. Como diría más tarde, eso, voy a usar una expresión que usa Marx en 1875, dice, eso es obsoleta basura verbal, hablar de ese tipo de cosas. ¿Sí? Por lo tanto, hablar de justicia, hablar de moral, hablar de amor, de egoísmo, todo eso, no es una cuestión que le preocupe a los comunistas. Miren, eso era de 1845 a 1846. Miren un tiempo después, en la Guerra Civil en Francia, de 1871. Unos cuantos años después, cuando Marx está escribiendo sobre lo que pasaba en la Comuna de París, escribe, la clase obrera no esperaba de la Comuna ningún milagro. Los obreros no tienen ninguna utopía lista para implantar por decreto del pueblo. Saben que para conseguir su propia emancipación y con ella esa forma superior de vida hacia la que tiende irresistiblemente la sociedad actual por su propio desarrollo económico, tendrán que pasar por largas luchas, por toda una serie de procesos históricos que transformarán las circunstancias y los hombres. Ellos no tienen que realizar ningunos ideales, sino simplemente liberar elementos de la nueva sociedad que la vieja sociedad burguesa agonizante lleva en su seno. Esta frase es muy interesante. La clase obrera no espera ningún milagro, no tienen ninguna utopía lista para implantar, ¿sí? No tienen ningunos ideales, ¿sí? Es decir, la clase trabajadora simplemente tiene que hacer la revolución que ya está en el seno. Es como que la sociedad capitalista, esto es lo que se llama la metáfora obstétrica, ¿sí? Así la llama Cohen, la metáfora obstétrica. Es como que el capitalismo ya está preñado de socialismo. Lo único que hace la revolución es hacer nacer el socialismo que ya está en el seno de la sociedad capitalista. Y ahí Marx lo dice con absoluta claridad en esa metáfora. Los obreros no tienen que realizar ningunos ideales, sino simplemente liberar los elementos de la nueva sociedad que la vieja sociedad burguesa agonizante lleva en su seno. Esta misma metáfora la va a usar 4 años después
en la crítica del programa de Gotha, ¿sí? Va a decir que la vieja sociedad lleva en su útero, ¿sí?, a la nueva sociedad socialista. Por lo tanto, no hay ideales que realizar, no hay amor, no hay ninguna cosa por el estilo que sea interesante. A ver, ¿alguna otra? Volvemos un poquito para atrás en el tiempo, en el Manifiesto Comunista, aquí. Dice, para los proletarios, las leyes, la moral, la religión son para él otros tantos prejuicios burgueses tras los que anidan otros tantos intereses de la burguesía. De nuevo, el mundo de las ideas, la moral, la justicia, la religión, todo eso son prejuicios burgueses, ¿sí?, que le sirven a la burguesía como instrumentos de dominación. Es decir, el mundo de las ideas es el mundo superestructural, de lo que tenemos que ocuparnos es del mundo, digamos, de las relaciones de producción. Habría, digamos, muchas citas, digamos, al respecto, pero digamos, creo que con esta alcanza como para que tengan un sabor, digamos, sobre el tema. Pero, y acá viene la cosa más interesante, pareciera que, o nosotros cuando pensamos en la tradición socialista y en el marxismo en particular, que digamos, la forma de injusticia por excelencia es lo que conocemos como explotación. La explotación entendida como la extracción forzada de plusvalor, ¿sí? Es aquella parte, digamos, del valor de la que se apropia el capitalista y que es creado, digamos, por el trabajo de los obreros, de las obreras, luego de haber sido retribuido por un monto menor, ¿sí? Entonces, la extracción de plusvalía sería, digamos, la expresión de la trampa, ¿sí?, y de la injusticia capitalista por excelencia. El capitalista se queda con algo que le pertenece al trabajador, ¿sí? Entonces, decimos, bueno, ahí está la clave. El problema del que el capitalismo sea injusto no es por una cuestión de ideales y cosas, sino que tenemos que ver el proceso productivo, no el mundo de la circulación, sino el mundo de la producción para ver si la injusticia está ahí o no está ahí. Muy bien, ok, fantástico. Veamos qué dice Marx al respecto, ¿no? En el capítulo 22 de El Capital, del volumen primero del Capital, Marx escribe lo siguiente. Leo. Está hablando de la fuerza de trabajo, ¿sí? La fuerza de trabajo como mercancía, ¿no? Dice, la circunstancia de que esta mercancía especial, la fuerza de trabajo, tenga el valor de uso peculiar de rendir trabajo y por tanto de crear valor, no altera en lo más mínimo la ley general de la producción de mercancías. Por lo tanto, no debe creerse que el hecho de que el producto no se limite a reponer la suma de valor desembolsada en forma de salario, sino que encierra además una plusvalía, proviene de un engaño de que se haya hecho víctima al vendedor, a quien se le abonó el valor de su mercancía, sino que nace del uso que de esta mercancía hace el comprador. Y sigue, el valor de uso de la fuerza de trabajo, el trabajo mismo, le pertenece tan poco a su vendedor, es decir, a quien trabaja, como al comerciante en aceites el valor de uso del aceite vendido. El poseedor de dinero, es decir, el capitalista, ha pagado el valor de una jornada de fuerza de trabajo. Le pertenece, por consiguiente, su uso durante la jornada, el trabajo de una jornada.
La circunstancia de que el mantenimiento diario de la fuerza de trabajo solo cueste media jornada laboral, pese a que la fuerza de trabajo pueda operar o trabajar durante un día entero, y el hecho, por ende, de que el valor creado por el uso de aquella durante un día sea 2 veces mayor que el valor diario de la misma, y acá viene la clave, constituye una suerte extraordinaria para el comprador, pero en absoluto una injusticia en perjuicio del vendedor. Acá está traducido al castellano como una injusticia, ¿sí? En la versión en inglés se utiliza la palabra injury, que es daño, ¿sí? O perjuicio. ¿Mm? Injusticia, daño o perjuicio, cualquiera serían las... Lo que está diciendo Marx acá es que el hecho de que la fuerza de trabajo tenga la propiedad de producir más valor de aquel por el que es comprada, ¿sí? A la fuerza de trabajo se la compra por 10 y después cuando se pone en acción, cuando se convierte en trabajo, produce por 20, ¿sí? Ese 10 en exceso que ahora se apropia el capitalista es de él, porque él pagó por el valor total de la fuerza de trabajo, dice Marx. Pagó por el valor total de la fuerza de trabajo. Que después esa mercancía tenga la propiedad de producir más valor de aquella por el que fue comprado, dice, es un hecho de buena suerte para el comprador, dice, de buena suerte para el capitalista, pero no es ningún daño para el trabajador. Con lo cual, lo que estaría diciendo Marx acá es que no hay ninguna injusticia en la explotación. ¿O cómo es esto? ¿Mm? Y uno tiende a pensar que es injusto que se quede con esa otra parte. Pero Marx está diciendo, no, si pagó. Y pagó, dice, según lo que ocurre en las leyes generales de la producción de mercancías. ¿Mm? No alteran lo más mínimo, ¿sí?, la ley general de producción de mercancías. Por lo tanto, lo que estaría pasando acá es que es un fenómeno meramente económico. Es decir, la explotación no podría ser juzgada, no podría ser valorada en términos morales como diciendo la explotación es injusta, ¿sí? Simplemente la explotación es lo que es un fenómeno económico. Es decir, Marx estaría adoptando, digamos, una visión científica y una visión imparcial y distante respecto de lo que está pasando ahí. ¿Mm? Es decir, estaría describiendo un fenómeno económico y no estaría valorando, ¿sí?, una situación de injusticia entre el capitalista y quien trabaja, ¿sí? Lo dice explícitamente y lo dice en varios lugares en estos mismos términos. ¿Mm? Ahora bien, si uno sigue revisando la literatura, se encuentra con otras cosas. Se encuentra, por ejemplo, con que al hacerle a Marx la pregunta, ¿usted, Marx, piensa que el comunismo va a ser una sociedad justa? Se puede encontrar con el siguiente pasaje, que es el pasaje de la ideología alemana, que es muy famoso y que lo voy a leer porque vale la pena. Está pensando, Marx y Engels están pensando en el comunismo, ya estamos más allá del capitalismo, ¿no? Y dice, a partir del momento en que comienza a dividirse el trabajo, cada cual se mueve en un determinado círculo exclusivo de actividades que le viene impuesto y del que no puede salirse. El hombre es cazador, pescador, pastor o crítico crítico, y no tiene más remedio que seguirlo siendo si no quiere verse privado de los medios de vida. Al paso que, en la sociedad comunista, acá viene la visión del comunismo de Marx y Engels, donde cada individuo no tiene acotado un círculo exclusivo de actividades, sino que puede desarrollar sus aptitudes en la rama que mejor le parezca. La sociedad se encarga de regular la producción general, con lo que hace cabalmente posible que yo pueda dedicarme hoy a esto y mañana a aquello, que pueda por la mañana cazar, por la tarde pescar y por la noche apacentar el ganado, y después de comer, si me place, dedicarme a criticar, sin necesidad de ser exclusivamente cazador, pescador, pastor o crítico,
según los casos. Este fragmento muy famoso, ¿sí?, es el que dice que, bueno, que vos en el comunismo a la mañana podés cazar, a la tarde pescar, a la tarde apacentar el ganado y a la noche dedicarte a la crítica, ¿sí?, a la literatura o al arte o lo que fuere, si te da la gana y cuando quieras. Esta visión supone una sociedad comunista más allá de la justicia, es decir, una sociedad de muchísima abundancia, porque ahí hasta podés elegir no trabajar. Entonces, ¿qué estaría diciendo Marx? La justicia, primero, la justicia es un constructo ideológico, no tenemos que meternos en eso. Segundo, no hay una injusticia en la relación de explotación, porque es un fenómeno meramente económico, como ya acabo de describirlo. Tercero, Marx diría, en el comunismo no tenemos que pensar en la justicia porque es una sociedad de abundancia. Y como ya dijimos, cuando hablamos de Rawls, en una sociedad de extrema abundancia no hay necesidad de distribuir nada. Por lo tanto, digamos, no existen circunstancias de justicia y por lo tanto es una sociedad más allá de la justicia. Todo eso estaría diciendo Marx en algunos pasajes de su vastísima obra. Pero podemos encontrar cosas completamente diferentes en otros pasajes, que ahora vamos a ver. De nuevo, esto es hacer, digamos, crítica, en lo que yo decía, crítica inmanente, es tratar de ver al interior de la propia obra, ¿sí?, su coherencia, su consistencia, sus debilidades. Paréntesis, siempre hay que estar alertas con esto. Autores, autoras, escritores, pensadores, todos han cometido contradicciones, todos han variado su forma de pensar a lo largo de su vida. Nadie, digamos, tratar de exigir coherencia absoluta en el pensamiento de alguien es no entender nada, ¿sí? Bienvenidas las contradicciones, bienvenidas las ambigüedades, ¿sí?, bienvenidos los cambios de opinión, ¿sí?, y poder conocer a un autor, a una autora, significa también poder decir, mira, en esta época pensaba esto, después pasó a pensar esto, pero lo más consistente a lo largo de su vida es esta cosa, ¿sí? No caer en el mito de la coherencia absoluta o el coherentismo, porque eso no existe, ¿sí? Realmente los más grandes, las más grandes pensadoras y pensadores, todos han tenido infinidad de incoherencias y de variaciones y de rectificaciones, idas y vueltas, y eso es lo que los hace justamente interesantes y ricos. El que dice siempre lo mismo es un aburrido. Así que, bueno, por decir algo nada más que es un aburrido. Fíjense algún par de cositas más. La clave de o lo contrario de lo que vimos antes, de esa visión según la cual Marx piensa que en la explotación no hay daño hacia los trabajadores y las trabajadoras, ¿sí?, hacia el proletariado, que es simplemente un hecho de buena suerte para el capitalista, esto se contradice con otros pasajes en los que Marx utiliza muy seguido la metáfora del robo, del hurto o del pillaje, ¿sí?, del trabajo ajeno, ¿sí? Entonces, en un momento dice que la explotación no es un daño, no es una injusticia, y en otros dice que la extracción de plusvalía es un robo, es un pillaje, y ahora vamos a leer esos pasajes. ¿Cuál es la más consecuente a lo largo de su obra? Si es por cantidad de veces que dice una cosa o la otra, digamos, no tendría demasiado valor andar contando cuántas veces se inclina para un lado, cuántas veces se inclina para el otro. Según el tono general y el tipo de expresiones que él utiliza, quienes han estudiado en profundidad esto llegan a la conclusión de que en realidad Marx condena moralmente a la explotación, aunque en algunos pasajes haya incurrido en visiones muy descriptivas, ¿sí?, o demasiado técnicas que parecen que no la estuviera condenando como algo injusto. Miren estos fragmentos que me parecen muy ilustrativos. Capital, en el Capital, también volumen 1, capítulo 22, en el mismo donde estaba aquello que decía de la buena suerte, ¿no? Dice, como vemos,
la parte mayor del plusproducto anualmente creciente, sustraído o arrancado al obrero inglés sin darle un equivalente, no se capitaliza en Inglaterra, sino en países extranjeros. Acá, fíjense, el plusproducto anualmente creciente sustraído o arrancado al obrero inglés sin darle su equivalente. Ahí ya es distinta la cosa. Ahí ya no está diciendo que es un hecho de buena suerte. Acá hay una situación de fuerza, ¿sí? A los obreros les arrancan, ¿sí?, el plusproducto sin darle un equivalente. Eso ya suena como a algo que no está del todo bien, ¿sí? Miremos otro. Acá. Los medios de producción a los que se incorpora la fuerza de trabajo adicional, así como los medios de vida con que ésta se mantiene, no son más que partes integrantes del producto excedente. Y acá viene la frase importante, del tributo arrancado anualmente a la clase obrera por la clase capitalista. ¿Mm? Acá ya Marx habla en términos de que hay un tributo que la clase capitalista le arranca a la clase trabajadora, ¿sí? Y el tributo se arranca, el tributo es un impuesto forzoso, acá hay un hecho de fuerza, del plusvalor, en la extracción de plusvalor hay fuerza. Entonces ya no estamos frente a una límpida transacción comercial donde uno tiene buena suerte y el otro mala suerte. Acá ya hay un hecho de fuerza de clase contra clase, ya no es en términos individuales tampoco. Y fíjense que la metáfora que sigue es muy interesante. Cuando ésta se refiere a la clase capitalista, con una parte del tributo le compra a aquella fuerza de trabajo adicional, aunque se la pague por todo lo que vale, cambiándose equivalente por equivalente, no hace más que acudir al viejo procedimiento del conquistador que compra mercancías al vencido y las paga con su propio dinero, con el dinero que antes le ha robado. Es decir, cuando el capitalista le paga a los trabajadores su salario, aunque le pague el valor completo de la fuerza de trabajo, ¿sí?, el dinero con el que le paga, ¿sí?, es el dinero que antes le robó, ¿sí?, a los propios trabajadores. Es decir, dice la metáfora del conquistador, el conquistador que va y le roba los productos a los conquistados y después le paga con los mismos productos que les robó. ¿Sí? Es decir, es lo que está diciendo Marx ahí nuevamente, es que estamos frente a una situación de fuerza, de robo, de hurto, ¿sí? Otra, también en el Capital, acá, utiliza la expresión de el botín arrancado al obrero. Está otra vez la misma metáfora. Acá, otra vez, en Teorías de la Plusvalía, de 1863. Los capitalistas, como hermanos hostiles, se dividen entre sí el saqueo del trabajo de otros, del cual se han apropiado, de modo que en promedio uno recibe la misma cantidad de trabajo impago que el otro, ¿sí? Es decir, acá estamos en la explotación y saqueo del trabajo de otros, ¿sí? Y hay trabajo impago, hay algo que no se pagó. Entonces, si ustedes ven, hay como dos registros en Marx. Hay un registro, vamos a llamarlo científico, ¿sí?, o meramente económico, descriptivo, donde está diciendo, bueno, está bien, al obrero se le paga el valor completo de la fuerza de trabajo y la fuerza de trabajo tiene la propiedad, ¿sí?, como mercancía de producir, cuando se pone en acto, ¿sí?, el doble o el triple de su valor, y eso después se lo apropia el capitalista. Visto así, no parece haber ningún problema, ¿sí? No habría ninguna injusticia en ese caso. Pero el problema es que no es una relación entre un obrero individual y un capitalista individual, sino que es una cuestión de clase contra clase, ¿sí? Y hay una clase que se apropia del trabajo ajeno,
¿sí?, a través de métodos que son por lo menos violentos en términos de lo que Marx llamaba la sorda compulsión de las circunstancias, ¿sí?, cuando vos estás obligado a trabajar porque si no te morís de hambre. Entonces, el solo hecho de estar forzado a trabajar porque no tenés más alternativa que eso, ¿sí?, ya supone que hay una situación violenta, por más que te paguen el total del valor de la fuerza de trabajo según las condiciones de mercado, ¿sí? Entonces, en definitiva, ¿qué pensaba Marx? ¿Cuál es Hay una fórmula, acá hay un autor que se llama Norman Geras, es un autor británico, que dice lo siguiente: Marx pensaba que el capitalismo es injusto, pero no pensaba que pensaba así. Es decir, Marx condenaba el capitalismo como injusto, pero no lo decía explícitamente, porque eso lo hubiese llevado, digamos, a incurrir en una contradicción, que es esta de decir, bueno, el lenguaje de la injusticia es el lenguaje de la superestructura, ¿sí?, y yo no quiero meterme en eso. Es decir, hay como una especie de autocensura, ¿sí?, o de represión en el propio lenguaje de Marx, de decir, ok, yo utilizo metáforas que condenan la injusticia del capitalismo, pero no digo explícitamente que es injusto, porque eso sería dar un paso atrás y volver a la época de los socialistas utópicos, que se la pasaban condenando al capitalismo por sus injusticias y diciendo que necesitamos un mundo más justo, más igualitario, más bueno, con personas que se quieran, que se amen, etc. En su afán por encontrar un registro más científico, ¿sí?, Marx no quiere volver al registro anterior. Pero de todos modos, y acá hay una cuestión, si se quiere, psicológica, ¿sí?, que se llama el retorno de lo reprimido. Es decir, lo que él quiere reprimir en términos de lenguaje, ¿sí?, se le va filtrando por todos los poros, ¿sí?, y aparece su indignación frente a las condiciones de trabajo de la clase trabajadora, y él ya había dicho en un texto del 43 que la indignación era el motor de la crítica, ¿sí? Entonces, digamos, pensar en un Marx que fríamente analiza el capitalismo sin involucrarse moralmente en ello parece, digamos, demasiado poco, ¿sí? Y de hecho, si uno ve su trayectoria vital, su participación política, su compromiso con las luchas sociales, etc., entonces vos decís, bueno, no, hay un compromiso moral fuerte de alguien que está indignado por las injusticias y cree que el sistema es injusto, por más que por momentos no lo describa en un lenguaje que suena estrictamente moral, ¿sí?, o como condenando a esto como una injusticia. Ahora, y como para ir cerrando este apartado, desde qué lugar Marx condena al capitalismo como injusto? Si es por las propias leyes del capitalismo, uno podría decir que el capitalismo no es injusto. Y Marx lo dice varias veces. Ya lo vamos a ver en un texto próximamente que es la crítica del programa de Gotha. ¿Por qué? Según las propias leyes del capitalismo, ¿sí?, la compra-venta de fuerza de trabajo es legal, no hay ningún robo, es un contrato voluntario entre partes y todo eso, ¿sí? Si hay alguna injusticia, está metida, escondida ahí en el proceso de producción y la podemos condenar moralmente, pero no legalmente. Es decir, en términos legales, el capitalismo cerraría por todos lados, ¿sí? Lo que hay que hacer es trascenderlo, ¿sí? Pero por dentro pareciera como que cierra por todos lados. Entonces, ¿desde dónde se lo puede criticar? Aquí habría sí una crítica, digamos, trascendente. Marx lo critica al capitalismo desde el punto de vista de la sociedad futura. Y esto es un hallazgo interesante de los marxistas analíticos para ver qué punto de vista está usando de Marx para criticar al capitalismo. ¿Desde dónde? ¿Desde adentro del capitalismo o desde otro lugar? Y en realidad lo está criticando desde otro lugar.
que es desde su visión del socialismo futuro, que es una visión vaga, que no está en detalle. Marx nunca describió cómo va a ser el socialismo. No quería hacerlo porque justamente no quería convertirse en un socialista utópico, pero sin embargo dejó algunas pinceladas sobre cómo imaginaba él lo que venía después del capitalismo, ¿sí? Y una de estas pinceladas aparece en el volumen 3 de Capital, donde dice lo siguiente. ¿Sigo compartiendo pantalla o no? ¿Ustedes ven ahí el cambio? ¿Sí? Bien. Sí. Perfecto, gracias. Miren, dice así: desde el punto de vista de una organización económicamente superior de la sociedad. Ahí está. Es decir, desde el socialismo, desde más allá del capitalismo, desde el punto de vista de una organización económica superior de la sociedad, el derecho de propiedad de ciertos individuos sobre determinadas partes del globo parecerá tan absurdo como el de un individuo sobre su prójimo. Toda sociedad, una nación y aún todas las sociedades contemporáneas juntas no son propietarias de la tierra, solo son sus poseedoras. La disfrutan y deben legarla a las generaciones futuras después de haberla mejorado como boni patres familias. Este es un texto muy interesante, porque él dice: cuando miremos el mundo desde el socialismo, vamos a ver que decir que algunos individuos tienen propiedad sobre determinadas partes del globo, es decir, que la propiedad privada capitalista, va a resultar tan absurda como la propiedad sobre otras personas, como desde el capitalismo parece absurdo la esclavitud. Si nosotros ahora, en la sociedad capitalista, decimos: somos todos legalmente libres, nos parece absurdo que haya alguien que sea dueño de otra persona. Desde nuestra perspectiva nos parece inaceptable, absurdo que en algún momento haya pasado eso, ¿sí? Bueno, desde el socialismo nos va a parecer absurdo que haya alguien que haya podido decir que podía ser dueño, ¿sí?, de los recursos naturales, o que las naciones y los pueblos hayan podido ser dueñas de alguna parte del globo. Y acá aparecen dos ideas muy fuertes en este fragmento, dos cosas que no puedo desarrollar, pero quiero dejarlas planteadas porque son dos temas importantísimos de la teoría política actual, que es el problema ecológico, ¿sí?, el problema del medio ambiente, ¿sí?, que a su vez se relaciona con el problema de los derechos de las generaciones futuras. Fíjense lo que dice Marx acá, que es muy interesante. Dice: toda la sociedad, una nación y aún todas las sociedades contemporáneas juntas no son propietarias de la tierra, solo son sus poseedoras y la disfrutan y deben legarla a las generaciones futuras después de haberla mejorado como boni patres familias. Es decir, la humanidad no es dueña de la tierra, ¿sí?, es simplemente su poseedora. ¿Y cuál es el deber? Legársela, dársela a las generaciones futuras mejorada, no empeorada, ¿sí? Esto está siendo escrito allá por 1870 y pico, ¿sí? Esto va a ser publicado después de la muerte de Marx, ¿sí? Ahí Marx está diciendo eso: cuidado, momentito, si miramos el mundo, y esto da origen, es una de las citas que se usa para lo que se conoce como el ecosocialismo, ¿sí?, la corriente ambientalista o ecologista del socialismo, ¿sí? Pensar estos dos problemas: el problema de cómo la humanidad puede mejorar, digamos, a la naturaleza y a las condiciones del medio ambiente para legarle a las generaciones futuras una tierra mejorada, cosa que no hemos hecho, ustedes lo saben mejor que yo, y a su vez, ¿cuáles son los derechos de las generaciones futuras? Es decir, ¿quiénes tienen un reclamo sobre nosotros a una tierra mejorada? Precisamente aquellos que todavía no han nacido, aquellos que todavía no están acá. Si es que suponemos que nuestra especie ha de continuar, debe continuar o tiene derecho a continuar, digamos, eso sería otra discusión aparte, ¿sí? Hay quienes
hay especistas que dicen, bueno, que somos una entre muchas especies y que por ahí a lo mejor la Tierra le iría mucho mejor sin nosotros. Así que, digamos, ese es un pensamiento que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No es poca cosa lo que se pone en juego ahí. Entonces, digo, en definitiva, cuando interrogamos a la obra de Marx sobre si pensaba que el capitalismo era justo o injusto, tenemos que sí y que no. Pero lo que más predomina es que sí, que el capitalismo es injusto porque es un sistema basado en la explotación y la explotación constituye una forma de robo, hurto, saqueo, pillaje, ¿sí?, del trabajo no remunerado de una clase, ¿sí?, por parte de otra. Ese sería como, digamos, en síntesis, la idea más coherente a lo largo de la obra de Marx, aunque diga cosas en contrario, ¿sí? Y que pensaba que era injusto, a pesar de que el lenguaje de la injusticia, de los ideales, de la moral y de la bondad y del altruismo no es algo que él haya querido utilizar habitualmente. ¿Mm? ¿Desde dónde juzga al capitalismo? Lo juzga desde una visión de la sociedad que va a venir, ¿sí? No me voy a meter en esos detalles porque va a ser motivo de, no la próxima, sino la otra clase, donde vamos a ver los principios de justicia que tenía en mente Marx, ¿sí?, para una sociedad socialista. Bueno, y básicamente esa sería, digamos, la síntesis de lo que yo quería plantear hoy, como para empezar a introducirnos en el problema del marxismo, la justicia, la idea de una sociedad justa, etc. Así que, bien, no sé qué hora es, a ver, son las 4:30, van a ser. Bien, ya llevamos casi 1 hora y cuarto de trabajo aquí. Quien quiera preguntar, consultar, opinar, decirme algo, comentar algo, por favor, con todo gusto. Abrimos un ratito a intervenciones. Simplemente se desmutea y habla, no hay problema. No hay apuro, siempre hay un rato para pensar preguntas o cuestiones. En la última cita que mencionó ahí de que somos poseedores de la tierra, esa cita salía en el texto de Kalínikov también y a mí me llamó mucho la atención, porque por la crítica que de Marx, como que dice como que le da un sentido un poco así moral a las generaciones futuras, que es algo que en el materialismo histórico, científico, no debería estar, es como que hace una crítica bastante interesante desde ahí, que a mí, a mí se me había pasado desapercibido y es interesante, no sé, se me vino a la cabeza eso en este momento. Sí, efectivamente, Kalínikos lo cita en el texto y precisamente porque es un fragmento muy, muy interesante, digamos, de un texto, digamos, que Marx meditó mucho y que Engels lo revisó, y cuando Engels lo publica no encuentra ninguna contradicción respecto de lo que venían pensando. Entonces, ustedes saben que Engels editó los tomos posteriores del Capital. El único que se publicó en vida de Marx fue el primer tomo, y Engels fue muy minucioso en tachar incluso cosas que él sabía o interpretaba que Marx hubiese tachado, ¿sí? Y esto no lo tachó, con lo cual se puede como considerar parte de lo que pensaba, aunque es un fragmento un poco aislado, pero no por eso, digamos, menos importante, refleja un montón de cosas. Está bien que
porque pues, como decís, Iván, le quita un poco de dureza a ese materialismo histórico más determinista, más duro, más frío, ¿no? Y aparece esto de, bueno, el derecho moral de las generaciones futuras, desde qué perspectiva juzgamos al capitalismo, etcétera. Está bueno. También aparece mucho de estas cosas en un texto muy corto que también es póstumo, que es los manuscritos filosóficos y económicos, el lado más moral, creo que de Marx, y no tan cientificista, o no sé, me parece. Claro, son los manuscritos, vos te estás refiriendo a los manuscritos económicos y filosóficos de 1844, que se conocen los manuscritos de París, ¿sí? Claro, Que algunos autores como Althusser, por ejemplo, dicen que era un Marx no marxista, es decir, era el joven Marx antes de que tuviera contacto con la economía política y todavía era más filósofo que economista político y por eso se preocupaba de estas cosas y no tanto, pero que el verdadero Marx aparece después de haber empezado a estudiar economía política gracias a Engels, lo cual es una discusión que ya está superada, digamos, pero durante mucho tiempo fue muy fuerte esto del joven Marx filósofo y el Marx maduro economista político. Sí. Yo después les voy a mostrar que hay cuestiones que están escritas en 1845, 1846 y que aparecen exactamente igual en 1875. Y que tienen este carácter, digamos, ético, normativo, prescriptivo. Así que, no, digamos, mucha esquizofrenia hace falta como para cambiar totalmente de mirada, digamos. Así que está bien que observes eso sobre los manuscritos del 44, está bueno. Donde el problema, Marx todavía en los manuscritos del 44 es interesante, su gran preocupación no es la explotación porque todavía no había llegado a entender ese problema, sino es el problema de la alienación, ¿sí? De la separación de los trabajadores respecto de sí mismos, respecto del objeto de trabajo, ¿sí? Y respecto de los demás, es decir, en sus tres dimensiones. Es la etapa de la alienación, después vendría como la etapa de la explotación. ¿Sí? Lo que estaría mal en el mundo del joven Marx sería la alienación, no tanto la explotación. Sí. No sé si alguien más quiere hacer alguna intervención, pregunta, cuestión. Los textos quedan grabados en la diapo, así que después si miran la filmación pueden hacerle stop y van a ver las diapos que fui pasando, si quieren releer. No, yo quería decir que está bueno conocer y charlar todo esto para ver qué tan compleja fue la obra de Marx y cuántas cosas pueden ponerse en tensión y en discusión incluso hoy en la actualidad. Pero, ¿qué lugar ocuparía, y trayendo un poco el texto de Nancy, cuando ella habla de, creo que no sé si cita Marx respecto de la falsa conciencia, falsa conciencia y la idea que ocupa esto de las ideologías que en un primer momento, o el Marx joven, como que estaba más de lleno metido en ese debate más filosófico en contra del positivismo utópico y cómo se lo puede relacionar con todas estas citas que viniste trayendo y fuimos leyendo. Bien. Sí. Pregunta interesantísima. La concepción de ideología... O sea, teniendo en cuenta, ¿no? Que... Sí. No. No, metele que ibas a ampliar la pregunta. Teniendo en cuenta que todas estas diferentes formas ideológicas, como Marx no parte de este análisis de la superestructura, sino que va directo de lleno a las relaciones concretas o a la organización del sistema de producción, ¿cómo se puede relacionar esto desde la concepción que tenía para considerar justamente lo que bien citaste, que es medio difícil no meterse en temas morales, de la injusticia, de la justicia, de la legalidad, leyes, cuando considera que
eso es parte, o en algún momento, no sé si están así, considero que eso es parte de una falsa conciencia. ¿Cómo se puede relacionar un poco? Bien, sí. Teoría de la ideología en Marx es un capítulo completo, digamos, de su visión. Lo primero es que hay a ver, lo voy a decir rápidamente. Una de las metáforas más desafortunadas de Marx, y quizás más geniales también, ha sido la de la base y superestructura. ¿Sí? Porque en el afán de querer simplificar su visión, produjo digamos, dio lugar a muchísima confusión alrededor de lo que él estaba queriendo decir. ¿Sí? Entonces después viene una literatura, digamos, enorme sobre el problema de la ideología vista como falsa conciencia. Bueno, lo de la falsa conciencia sí aparece dicho un par de veces, pero ¿falsa en qué sentido? ¿Sí? ¿Falsa en su contenido o porque no responde a los intereses de clase? ¿Sí? ¿O falsa en términos nociológicos porque es algo que no se corresponde a la verdad? ¿Sí? Marx parece hablar de falsa conciencia cuando, digamos, un trabajador dice, por ejemplo, ¿sí? Mirá, hay que defender a los empresarios porque los empresarios nos dan trabajo, ¿sí? Digamos, eso sería, digamos, un ejemplo de falsa conciencia. Falsa conciencia porque es una conciencia que va en contra de los intereses del propio trabajador, ¿sí? Pero no significa un error cognitivo. Digamos, no es un trabajador que piense mal o que no sea lógico lo que está diciendo. ¿Entiende? Entonces, ¿falso por qué? ¿Porque el contenido es falso o porque no responde a los intereses de la clase? Y ahí Claro. es donde aparece, digamos, también cierta ambigüedad en Marx de cuando dice falsa conciencia, ¿qué está queriendo decir? ¿Sí? Lo mismo él dice, la falsa, digamos, la ideología es como una cámara oscura, utiliza esa metáfora, ¿sí? De que invierte lo que nosotros vemos, ¿sí? Pero lo que nosotros vemos, si lo vemos invertido, ¿sí? Eso que vemos, lo estamos viendo realmente, no hay un problema cognitivo. Cohen habla de la ideología es como si fuera un espejismo, ¿sí? El espejismo es un fenómeno físico, existe, y el que ve el espejismo no tiene un problema mental, simplemente está frente a un fenómeno físico. Pues bien, muchas veces las ideas en el mundo de las ideas, uno simplemente las percibe como son, digamos, es decir, las ideas están ahí y son percibidas, no hay problema cognitivo. Entonces, la idea de falsa conciencia es profundamente problemática porque pareciera muchas veces imputarle al proletariado, ¿sí? Algún problema cognitivo, ¿sí? Y no es un problema cognitivo, es un problema de identificación de un discurso respecto de sus intereses. Con lo cual entraríamos en una cuestión sociológica, digamos, en qué medida, ¿sí? Determinadas ideas funcionan a favor o en contra de los intereses de una determinada clase, ¿sí? Marx era muy optimista, y esto lo pueden leer en el texto de Gargarella, era muy optimista respecto de que la clase trabajadora podía llegar a superar los problemas, entre comillas, ideológicos o de falsa conciencia y articularse y hacer la revolución. Mientras que era pesimista respecto de que la burguesía pudiera mantenerse unida frente a la irrupción del proletariado. Bueno, la historia parece haber ido en otro sentido, digamos, por ese lugar, ¿no? Entonces, y vos fíjate que en el texto de 1859, que es el prefacio a la crítica de la contribución de la economía política, el famoso prólogo prefacio donde sale la metáfora de la base y la superestructura, él dice, está bien, sí, hay una superestructura ideológica, pero son precisamente esas ideas las que las clases utilizan para interpretar el mundo y para llevar adelante la lucha de clases. Es decir, no es que esas ideas quedan colgadas ahí en el aire y no sirven para nada y no tienen ningún valor.
Al contrario, esas ideas son aquellas que le dan sentido al mundo y son aquellas a través de las cuales, ¿sí?, las clases en pugna, ¿sí?, dan la batalla. Que pueden ser ideas más adelantadas, más atrasadas, no importa, pero la lucha política y la lucha de clases también se da en el terreno de las ideas. Y eso es fundamental. Si vos te vas al texto de 1852, el 18 Brumario, ahí dice Marx, bueno, la burguesía sacó, digamos, sus ideas de revoluciones pasadas, ¿sí? Porque la burguesía no tenía conciencia de sí misma como clase revolucionaria. Entonces sacó las ideas de la antigua Roma, ¿sí?, del Antiguo Testamento. Entonces se vistieron con la toga de los republicanos romanos, se vistieron con la toga de los profetas del Antiguo Testamento. Es decir, la metáfora que usa Marx ahí dice, la burguesía, como no tenía conciencia de que era una clase revolucionaria, aunque lo era, ¿sí?, tomaba su poesía del pasado. Y dice, el proletariado, cuando haga su revolución, no va a poder tomar, digamos, la poesía de la burguesía. Va a tener que tomar su poesía del futuro. Es maravillosa esa imagen. Es maravillosa, porque lo que está diciendo es que va a tener que inventar un mundo de ideas completamente diferente. Porque ya no va a poder recurrir a metáforas del pasado. Va a tener que crear nuevas formas. Y por eso dice, en el futuro la forma y el contenido van a coincidir. No, hay una cuestión metafísica muy rica, muy linda ahí, y hasta estética, ¿sí? Porque uno podría decir, la clase trabajadora no solo va a tener que hacer un mundo nuevo, sino que va a tener que hacer una nueva ética y hasta una nueva estética, ¿sí? Digamos, la revolución es tan radical y es tan profunda, ¿sí?, que no te podés quedar con la estética y con las imágenes del pasado. ¿Sí? Tenés que sacar tu poesía del futuro. Esa es una imagen muy linda que aparece en el 18 Brumario. Entonces, por más que Marx se haya resistido a decir estrictamente que estamos siempre frente a una pelea, entre comillas, ideológica, la pelea ideológica está. ¿Sí? Y la lucha de clases se libra en el terreno de las ideas tanto como se libra en otros terrenos, digamos. Después la tradición marxista, sobre todo con gente como Gramsci, va a recuperar precisamente esto para ponerlo casi en el primer plano, ¿no? Pero no sé si contesté más o menos la pregunta. Sí. Bueno. Gracias. No sé, ¿alguien más por ahí? Ahí Lucy me preguntaba si estaba grabando la clase. Sí, la estamos grabando. Lucía está tipeando. A ver qué me pregunta. No, más que una pregunta era, bueno, lo que venimos remarcando, así como Rawls con su teoría de la justicia permitió poner en tensión también ciertos temas del marxismo que, si bien como usted decía, no, él quiso como ir más allá de ese socialismo utópico, también todas esas ideas y todo eso que él veía de la posibilidad de la fuerza de los trabajadores, digamos, uniéndose y poder llegar a lograr una revolución como no se dio, también el marxismo analítico se puso a repensar las ideas de igualdad y demás en todo la obra de Marx. Y sobre todo lo que de la pregunta del compañero es que muy buena su respuesta y cómo toda la obra de Marx da para discutirla desde 1000 puntos. Como que por más que yo creo que nadie, por más que la lea 1000 veces, siempre le vas a seguir encontrando algo. Así que nada, muy bueno. Bueno, gracias. Ahí se cortó el final de lo que dijiste. Sí, no sé si quieres repetirlo, como los últimos 20 segundos se cortaron. No sé qué dije, pero no, que esto de que siempre permite repensar y repensar las nociones de Marx, las ideas, que había estado muy buena la respuesta ante la pregunta del compa.
Bueno, gracias. Sí, vos fíjate que una cosa que si ustedes leen ese capítulo cuarto del libro de Gargarella, aparece ahí, hay una descripción interesante que hace Cohen de la transformación del sujeto, digamos, revolucionario, que es la siguiente, a ver si me pueden seguir la idea. Dice Cohen, ah, el sujeto revolucionario clásico, el proletariado que Marx tenía en mente, tenía 4 características. Voy a tratar de recordarlos de memoria. Después, si me olvido alguna, no importa. Tenía 4 características. Eran los únicos explotados, eran la mayoría, eran los más productivos y eran los que más sufrían. Es decir, el proletariado clásico del siglo XIX tenía esas 4 características. Los más productivos, la mayoría, los más sufridos y los únicos explotados. Porque el campesinado no era explotado, el campesinado era independiente. ¿Sí? El campesinado estaba en situación de subsistencia, pero no tenía una relación de explotación. Entonces, dice, fíjense, el capitalismo tras la caída del muro y con las transformaciones del capitalismo tardío, ya no tenemos la misma situación. Primero, el proletariado no es necesariamente la clase más productiva. No es la única clase explotada, no es la mayoría, ¿sí? Y tampoco es la más oprimida, porque empezaron a aparecer muchísimas nuevas opresiones que estaban precisamente con las políticas de identidad, y acá nos ponemos con Fraser, ¿sí? Lo que está diciendo Fraser, a ver, el marxismo tenía un sesgo economicista, si se quiere, en el sentido de poner como único sujeto sufriente, explotado, excluido, etcétera, ¿sí? Al proletariado, pero después aparecen las luchas por el reconocimiento. Entonces, uno puede decir hoy que un obrero sueco, siempre ponemos, por ejemplo, suecio, noruego, qué sé yo, danés, ¿sí? Con un Estado que los asiste, bla, 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 sufre más que, que un desocupado en su propio país, o que, no sé, o que una mujer en el África subsahariana, ¿sí? Entonces, darle la centralidad del sufrimiento al proletariado como se hizo en tiempos clásicos, hoy ya no se sostiene, porque los reclamos de redistribución y los reclamos económicos van acompañados siempre por reclamos de reconocimiento. Lo que está pasando hoy en Estados Unidos, ¿sí? con el caso de Floyd, ¿sí? es precisamente eso. Fíjense cómo se cruzan los discursos de desigualdad económica con los discursos sobre el reconocimiento y el racismo, ¿sí? Es decir, si ustedes escuchan las discusiones, van a ver que todo eso converge por lo menos en esa situación dual que plantea Fraser y que el marxismo clásico no había alcanzado a ver, ¿sí? Entonces ahí me parece que hay un aporte interesante que hace el marxismo analítico, de decir, bueno, abramos un poco la agenda para también ponernos a discutir con lo más avanzado y lo más serio del campo igualitario liberal, o con lo que ustedes quieran, ¿sí? o con los otros movimientos, con el feminismo, con el ecologismo, con todo. Entonces, hoy el panorama es mucho más rico, y menos dogmático, digamos. Es un desafío para mantener la cabeza abierta y siempre creativa. Bueno, no sé. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, perfecto. Y llegamos a 1 hora, estamos en 59 minutos y 10 segundos. Detengo aquí la grabación entonces, ¿sí? Bueno.